bienvenidos alumnos y alumnas del sexto grado al día 2 de la semana 20 de Aprendo en Casa. Vamos al inicio al día de hoy, martes. Vamos a ver qué tenemos preparado. Leemos textos narrativos en el área de comunicación. En la actividad anterior evocaste recuerdos familiares, reflexionaste sobre ellos y lo pudiste compartir. Los recuerdos, los recuerdos forman parte importante de nuestra vida personal, familiar y social, ya sea porque traen consigo alegrías o tristezas o porque significaron un cambio importante para nosotros. Hoy leerás el fragmento de una novela juvenil de aventuras, donde el narrador recuerda en qué circunstancias familiares inició su historia. Nuestra meta o propósito para el día de hoy es identificar información sobre recuerdos familiares y de nuestra comunidad en textos narrativos. Para ello vamos a recordar qué es narrar. Narrar es una actividad inherente al ser humano. Vivimos rodeados de historias que expresamos y en otros momentos escuchamos. Están en el día a día de manera espontánea o anecdótica. Por ejemplo, cuando nuestra mamá llega del trabajo y nos cuenta qué hizo ese día, o cuando le contamos qué hicimos para resolver la tarea, o cómo nuestro abuelito logró ser atendido en el centro de salud. Algunas narraciones son parte de nuestra cultura oral, los relatos, las leyendas y los mitos. Otras, como recordarás, también pueden ser escritas, como en el caso de los cuentos o las novelas. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo, sea oral o escrito, es un conjunto de acontecimientos que se desarrollan en un lugar a lo largo de un determinado espacio temporal e incluye la participación de diversos personajes que pueden ser reales en las noticias, las crónicas periodísticas, las anécdotas, los relatos, las biografías, o ficticias en los cuentos, los mitos, las leyendas, las fábulas, las novelas, las autobiografías. Por lo tanto, un texto narrativo puede basarse en hechos reales o en situaciones de ficción. Hoy conocerás un poco más acerca de los textos narrativos y reflexionarás sobre cómo los recuerdos operan en nuestras vidas al analizar el fragmento de una novela de aventuras y el desencadenamiento de las acciones. Ánimo, lo harás muy bien. Bueno, para iniciar, recuerda que durante tu niñez has escuchado y leído muchas historias en tu casa, en tu comunidad y en la escuela. Seguro en algún momento, por propia iniciativa, buscaste textos narrativos, ¿no? Como cuentos, fábulas, leyendas, historias de tu agrado en la biblioteca. Asististe a eventos culturales de narración oral o ingresaste a algunas páginas de internet donde se presentan videos de narradores orales o textos completos para leerlos. Como actividad, ¿recuerdas alguno que te haya gustado mucho, sea oral o escrito? ¿Cuándo fue? No, si no te acuerdas más o menos, no hay problema, pero sí uno que te haya gustado mucho, ¿verdad? Un cuento, una narración en casa, una historia. ¿Qué te causó? ¿Te causó tristeza, alegría, miedo, incertidumbre y por qué? ¿Y era un cuento real o ficticio? ¿Una narración real o ficticia? Muy bien, continuamos. Bien, a continuación leeremos el fragmento de una novela juvenil llamada Robinson Crusoe. Para ello, hablar un poquito sobre qué trata la obra y quién escribió. Esta obra es una novela escrita por el inglés Daniel Duff, publicada en 1719. Se dice que en ella se narra la historia del marino Alexander Selkirk, quien fue abandonado en la isla de Mas a Tierra, en Chile, ubicada en el Océano Pacífico. En la obra, el personaje principal narra las aventuras que pasó durante 28 años, ¿lo puedes creer?, en una remota isla desierta tropical de las costas de Venezuela y Trinidad. La historia inicia con Robinson Crusoe narrando quién es y cómo fue la conversación que tuvo con su padre antes de decidir irse al mar. Él era el menor de 3 hermanos. Cuenta que sus padres no estaban de acuerdo con su decisión, pues querían que fuese abogado. A continuación, lee un fragmento de este interesante relato. Muy bien, ahí te presento la obra, ¿no? En este caso un fragmento, que es una parte de toda la obra. Tú ya la tienes impresa en tu poder, siempre recomendando que la leas de 2 a 3 veces. Primero una lectura rápida, párrafo por párrafo, y después la tercera lectura más pausado, ¿verdad? Una vez que ya has leído y comprendido en qué consiste este fragmento, que es una parte de la obra, la vamos a analizar a través de las siguientes preguntas que vas a responder en tu cuaderno. ¿Quién narra la historia? ¿Quién es Robinson Crusoe? ¿Cuántos años tenía cuando decidió navegar? ¿Por qué recordó los consejos de su padre cuando estuvo en el mar? Y así vas a ir leyendo cada una de las 11 preguntas que vas a ir copiando y respondiendo en tu cuaderno como análisis del texto. Y también te vas a dar cuenta cómo Robinson Crusoe hace memoria, recuerda lo que pasó antes de irse al mar y mientras su aventura, ¿no? Esa conversación que tuvo con sus padres antes de partir. Muy bien. Como te habrás dado cuenta, este fragmento es parte de una novela cuya historia es lineal, o sea, tiene inicio,
nudo y desenlace. Constituye la primera parte de la historia y el inicio de esta gran aventura, lo que asegura después será el nudo. ¿Qué crees que sucederá con Robinson Crusoe luego de semejante tempestad en el mar? ¿Cuánto habrá durado? ¿Qué aventuras habrá vivido? ¿Cuál será el desenlace, verdad? A partir de lo analizado, has descubierto que Robinson Crusoe es el personaje principal porque todos los hechos giran en torno a él y es quien narra su historia de manera autobiográfica. Esto es notorio ya que escribe en primera persona y cuenta los hechos como acciones pasadas. También en el transcurso de la narración se asegura de que nos ubiquemos en el tiempo y en el lugar de la historia. Recuerda, un lector meticuloso, detallista, es capaz de identificar los detalles de una obra literaria, por ejemplo, el uso de conectores, quién es el narrador y los recursos que utilizan para atraer al lector, la descripción de los hechos, la expresión de emociones y sentimientos entre los personajes, los pensamientos y recuerdos de quien narra, así como los elementos de incertidumbre, misterio, riesgo que se requieren en toda obra literaria. Muy bien, espero que la lectura te haya gustado. Es un clásico que ya debemos estar leyendo completamente nosotros a nuestra edad. Siempre es recomendable ir leyendo diferentes tipos de textos. Muy bien, si has llegado hasta acá, felicitaciones por tu buen trabajo. No olvides de escribir y de enviar tus evidencias. Que tengas un buen